hermanos, como dice el tema de hoy, el honor de picar piedra. Y para mí el día de hoy es un honor poder compartirles la palabra. Y vamos a empezar a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 10. Amén. ¿Alguna vez han escuchado esa expresión que dice picar piedra? Bien. Picar piedra es una expresión, es una metáfora. Significa trabajar arduamente. Es el esfuerzo continuo y laborioso para lograr un objetivo, aun cuando no se ven resultados inmediatos. Ahora, ¿quién me puede decir lo que entiende por la palabra honor? Un significado o definición. Porque hay canciones que cantamos, Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor, ¿verdad? ¿Qué es el honor, hermanos? ¿Quién me puede decir? ¿Ya? ¿Alguien más? Un mayor respeto, ¿verdad? Bueno, la palabra honor tiene muchos significados. Es una palabra polisémica. Para algunos, la palabra honor se refiere a la reputación, respeto o reconocimiento que se le otorga a las personas por sus acciones o cualidades. Pero también significa o expresa el reconocimiento y gratitud por la oportunidad de realizar algo fundamental, especial o significativo. Y hoy día vamos a tomar esa definición, ese significado. Expresa el reconocimiento y gratitud por la oportunidad de realizar algo fundamental. ¿Amén, hermanos? Amén. Y esto tiene mucho que ver con el servicio a Dios. ¿Cuántos sirven a Dios? ¿Amén? Amén. No escucho más, estoy solo, perdón. Amén, ¿verdad? Muy bien. Todos siguen ahí, ¿no? El libro de Mateo, ¿verdad? Mateo 4:10. Ténganlo ahí en la mano, por favor. Fíjense que servir a un presidente de cualquier nación es el privilegio de unos pocos. Servir a un premio Nobel de la Paz, atendiéndolo mientras hace su trabajo, es un privilegio. Y también recibes privilegios, ¿no? Que muy pocos tienen. Pero el privilegio más grande del ser humano, ¿cuál es? Amén. Servir a Dios. Muy bien, hermanos. Es el servir a Dios, ¿verdad? Qué privilegio servir a Dios. Porque todos podemos al Señor servirlo, ese es un privilegio, ¿no? ¿Y quiénes tienen ese privilegio? ¿Todos? ¿Quiénes? A ver, por acá no escucho. ¿Quiénes tienen el privilegio de servir a Dios? Sus hijos. Muy bien. El Señor nos da a todos sus hijos el privilegio de poder servirlo. En realidad, todo aquel que quiera seguirlo. ¿Verdad, bautizados? ¿Quiénes son los bautizados? ¿Dónde están? No veo. Pueden alzar su mano, a ver, 1, 2. Amén. Ustedes ya tienen ese privilegio por haber tomado esa decisión de haber seguido al Señor. Para los cristianos, servir a Dios es una parte muy importante en la vida cristiana. Y sin duda, por tal motivo, debemos de tener un buen entendimiento de lo que es servir a Dios, ¿verdad? ¿Tienen un buen entendimiento de lo que es servir a Dios? ¿Quién me puede decir que saben de lo que es servir a Dios? Bueno, decimos, ¿no? Debemos tener un buen entendimiento de lo que es servir a Dios, por qué servimos a Dios, para qué servimos a Dios y cómo servimos a Dios. Porque el servicio a Dios está ligado con la adoración y la adoración está ligado con el servicio, ¿no? Es decir, no puede haber servicio si no hay adoración y no puede haber adoración si no hay servicio. Por eso la Biblia dice que somos siervos de Dios. ¿Y qué es lo que hace un siervo? Sirve, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hace un siervo de Dios? Sirve.
Satanás conocía esto y quiso desvirtuarlo cuando tentó a Jesús. ¿Se acuerdan de las tentaciones de Jesús? A ver, ¿quién me puede decir una? Bueno, voy a seguir. Satanás quiso entonces desvirtuar esto, ¿no? Y tentó a Jesús, ¿verdad? Que le ofreció las riquezas de este mundo y le dijo, ¿no? Todo esto te doy si postrado me adorares. ¿Y dónde se encuentra eso? En Mateo 4:10. A ver, ya lo tienen ahí, ¿verdad? ¿Pueden leerlo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí nomás. Jesús le respondió, vete, Satanás, y enfatizó la siguiente frase. La siguiente frase. Porque escrito está. Y cuando dice al Señor, solo al Señor servirás, está citando Deuteronomio capítulo 6, que ahí encontramos todas las leyes que Dios dio a Moisés, ¿verdad? Dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, ahí notan que la adoración está ligada al servicio. Os lo repito una vez más. ¿Se entiende o todavía no se entiende? Entonces, hay muchas razones para servir a Dios, ¿verdad? Muchas razones al Señor, sin duda. Pero hoy solo les voy a dar 7 razones, porque sabemos que sobran por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida hasta el día de hoy, ¿verdad? La primera es porque Jesús es nuestro Salvador, porque nos sacó de la muerte, nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados y nos salvó porque íbamos derechito al infierno y Dios tuvo misericordia y nos rescató desde ese hoyo. Eso es una tremenda razón para servirlo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué más podemos hacer? Si el Hijo de Dios hizo todo, pues servirlo, ¿no? ¿O tienen como otra cosa para pagar? Porque el oro ni la plata lo compran, ¿verdad? Otra razón, una segunda razón es para corresponder las bondades que Dios ha hecho con nosotros. ¿Quién de aquí en su vida Dios no ha hecho una bondad en su vida? ¿Verdad? Muchas. Entonces, infinidad de bondades, de misericordias que se renuevan cada día, cada mañana. Entonces, esta es otra razón por la cual nosotros le servimos al Señor, ¿verdad? Una tercera razón, porque el servicio a Dios nos mantiene centrados a Él. Porque el servir al Señor, Él está en nuestra mente. ¿O no, grupo de alabanza? Ustedes cuando vienen acá, o incluso el que predica, ¿verdad? Sabe que constantemente tiene que buscar de Dios, tiene que estar lleno. Porque si no, ¿qué hace aquí parado? ¿Con qué cara nosotros podemos venir a hablarles y decirles que busquen a Dios o que estén llenos de Dios? Entonces, al yo entrar en la alabanza, yo sabía que ya tenía una responsabilidad, no con ustedes, sino con Dios. Entonces, no, tengo que estar concentrada en Dios y eso me ha mantenido que hoy día sigo acá parada, porque si no, ¿dónde estaría, no? Entonces, porque al servir al Señor, Él se mantiene en nuestra mente. Lo tenemos presente, porque a Dios no solo se le sirve en la alabanza o predicando, sino todos los que estamos aquí servimos a Dios, ya sea en las actividades que hacemos. Y eso lo enseña en la Biblia. Por eso el trabajo o negocio que usted tiene, si es maestro o en la universidad o en las actividades que tenga, usted debe dedicarla para el Señor. ¿Cuántos se acuerdan el versículo que la hermana Celeste nos compartió en sus primeros días? Que todo lo que hagamos, ¿lo hagamos para quién? Como para el Señor, con excelencia, ¿verdad? Honrar al Señor, dedicar esa excelencia en el servicio.
Y esto nos mantiene centrados en Él. Y es una muy buena razón, la verdad. Es una muy buena razón para servir a Dios. Una cuarta razón es porque al servir a Dios desarrollamos un carácter humilde, porque reconocemos que Él es el más grande de todos y nuestro corazón se mantiene humilde. ¿A quién Él ama a Dios? ¿A los de corazón contrito y humillado o a los de corazón altivo? No escucho, perdón. Contrito y humillado, un corazón humilde, ¿verdad? Porque al corazón altivo Dios lo mira de lejos. ¿Y cuántos de aquí somos orgullosos? Si tú no me hablas, yo no te hablo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, bueno, yo asumo que al final varios hermanos aquí van a decir, yo necesito ser humilde y necesito servir en tal área. Esperemos que haya eso después del culto. Una quinta razón para servir a Dios es para usar los talentos o dones que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que a todos les repartió dones y habilidades. Dones en el espíritu, habilidades que llamamos naturales también. Incluso no hay ningún ser humano en la tierra que no esté desprotegido por Dios. Todos siempre somos buenos en algo. Todos somos buenos en algo. Sea para cocinar, para lavar, para aconsejar, para maquillar o algo. Todos siempre somos buenos para algo. ¿O no? El que dice que no, le falta descubrir en realidad, porque Dios nos da a todos. Él no es un Dios mezquino. Aunque para algunos pueda ser insignificante, para Dios no lo es, porque Dios sabe lo que hace. Amén. Dios nos ha dado talentos y habilidades, dones para servir. Pero esos dones, ¿a quién deben ir dirigidos? A Dios, ¿verdad? Para servirlo a Él. Y también ¿a quién más? ¿A quién más servimos aparte de Dios, nosotros los creyentes? Muy bien, hermana. Y es bautizada. Muy bien, hermana. Recién bautizada. Sí, es verdad. Los hijos de Dios no solo servimos a Dios. Yo sirvo a mi hermano, yo sirvo a mis padres, sirvo a mis amigos. Y si Dios lo permite, también a mis vecinos y aún a los desconocidos. Porque ese es el ADN de un verdadero hijo de Dios. Es humilde y es servidor. Amén. Entonces Dios nos ha dado talentos, habilidades y dones para servir. Para servirlo a Él, como le dije anteriormente, para servirlos a los demás. Y en eso entra esta sexta razón. La sexta razón para servir a Dios es porque sirviendo a los demás, ¿a quién servimos? A Dios. Cuando yo le tiendo la mano a alguien en algún servicio, o ayudo a pasar la calle a una señora, o a un anciano, o etcétera, ¿no? Yo estoy dando un servicio. ¿Se entiende, verdad? Sirviendo a los demás es que servimos al Señor. Esa es la sexta razón. La séptima, porque al servir a Dios vamos a recibir recompensa. Y voy a abrir un paréntesis acá, no me refiero a que, exacto, de manera condicional o como que convenidos. No, lo estoy hablando de una manera santa, de una manera pura. Amén. No porque sé que Dios me va a dar algo, no solo eso. Él dice que nos merecemos y nos va a recompensar. Solo por eso. ¿Y cuántos quieren la recompensa de Dios? Amén. Si nos gusta cuando nuestro jefe nos paga la quincena, el fin de mes, ¿cómo no nos va a gustar cuando Dios nos recompense por haberlo servido, verdad? ¿O no? Claro que yo sí quiero y me considero una persona para nada interesada. Y lo saben mis amigos, mi familia. Pero yo quiero la recompensa de Dios. Porque en lo personal, para mí, la recompensa que Dios me puede dar
es que Él me diga, te conozco, o hasta un abrazo. Para mí personalmente esa es mi recompensa. ¿Cuál es su recompensa para ustedes? Yo que a ustedes en oración le diría, Señor, cuando me quieras recompensar, sonríeme, Señor. Para mí eso es suficiente. O Señor, si quieres, yo puedo limpiar las esquinas de tu templo. Eso para mí puede ser el mayor alto honor que tú me recompenses. Todo es personal, entre Dios y ustedes, ¿no? Entonces, el Señor les promete a todos aquellos que les son fiel e íntegramente les sirven, que van a ser recompensados. El Señor Jesús en una ocasión, enseñando a sus discípulos, en el libro de Juan, capítulo 12, 26, ¿vamos? Vamos a leer todos juntos, amén. ¿Qué dice? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bien, pero otra vez quiero enfatizar donde dice, si alguno me sirve. Ahí estamos todos. Si alguno me sirve, sígame donde yo esté. Y sabemos la vida de Jesús, ¿verdad? Hemos leído el Nuevo Testamento y sabemos que el Señor caminó por sendas de paz, pero también por sendas de agresión, de manera injusta, que sus enemigos lo persiguieron, blasfemaron. Entonces, a donde el Señor se mueva, a veces puede que nos lleve a un lugar hermoso, de paz, pero puede que el Señor a veces se mueva por caminos donde hay turbulencia. Y lo vamos a seguir. Si nos dice vamos por el camino de turbulencia, si nos lleva por el desierto, tenemos que ir, porque tenemos muchas razones para servirlo y seguirlo, ¿verdad? Dice, y si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. En otras palabras, no debemos, porque sería como traición, esquivar o rechazar por donde el Señor nos lleve o el camino que nos lleve, necesitamos ir. Si queremos ser siervos del Señor, ahí tenemos que ir. Entonces, el servicio a Dios, por otro lado, debemos hacerlo con pasión, con entrega total, con un corazón dispuesto, un corazón que es impulsado por el amor a Dios, por la gratitud a Él, pues como Él lo entregó todo por nosotros, ¿nosotros qué debemos hacer? Si Él entregó todo por nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Entregar también todo por Él, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 11. Entonces, repito, el servicio a Dios, por otro lado, debe ser, ¿qué dice? Compasión, entrega total, un corazón dispuesto, un corazón impulsado por el amor de Dios, por gratitud y por fidelidad. Romanos 12, 11, ¿lo encontraron? Yo lo voy a leer en otra versión, ¿está bien? En Palabra de Dios para Todos dice, no sean perezosos con los trabajos. Se dan cuenta que está diciendo todo lo contrario a lo que les acabo de mencionar hace un rato. No sean perezosos con los trabajos. También se puede traducir como con los servicios que se deben hacer para el Señor. Y hagan todo con entusiasmo, con alegría, con gozo ferviente. Amén. Porque es muy triste que al desconocer esto, o al descuidarnos aún conociendo al Señor, sirvamos a Dios así como que, bueno, pues porque tengo que hacerlo, ¿no? Pues porque tengo que cumplir, porque en fin, ¿verdad? De manera religiosa. No es justo, o sí es justo. ¿O a ustedes les gustaría que le paguen mal? A ver, a los papás,
Cuando tratan bien a sus hijos, los mantienen, no les falta nada que comer, no les falta ropa y los hijos están contestones, ¿cómo se sienten? ¿Verdad? Pero es un privilegio, hermanos, que no todos tienen, de verdad no todos tienen. Entonces, lo que sea que hagamos para Él, debemos de hacerlo con entusiasmo. En otras palabras, ponle ganas, hermano, cuando sirvas al Señor. Yo sé que a veces, como dice el tema, picar piedra puede ser aburrido, nada llamativo, no tiene color, algo que me entusiasme o me encienda. Pero como dice el Señor, cuando eres fiel en lo poco, en lo mucho Él te pone, por haber sido fiel en lo poco. Entonces, todo lo que sea que hagamos para Él, debemos de hacerlo con entusiasmo, ponerle ganas y, y toda labor que haga, como es para el Señor, hágalo, reitero, con alegría, con entusiasmo. En otra versión dice, trabaje con mucho ánimo y no sea perezoso. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. ¿Cuántos trabajan con mucho entusiasmo? ¿De verdad? Qué bien, hermana. Justo no ha venido un hermano que siempre lo veo alegre, pero bueno. Entonces, a veces, como cristianos, caemos en rutina. ¿Y saben por qué caemos en rutina? Cuando en esos momentos que ya no queremos leer la Biblia, como que, no, estoy muy cansado. Porque no vivimos la palabra. Por eso es que caemos en rutina. Yo he caído en rutina. Cuando un cristiano vive la palabra, es imposible que sea rutinario. Porque todos los días el Señor nos da una palabra. ¿Y dónde está la palabra? Acá, ¿verdad? ¿Por qué digo que todos los días el Señor nos da una palabra? Porque se asume que todos los días los hijos de Dios, los cristianos, todos los días consumen de esto. Se supone, ¿no? Se supone. Pero bueno, ¿quién es perfecto? Solo Dios. Porque la palabra de Dios, la palabra del Señor nos guía. Y si tú le estás siguiendo, estás sirviendo al Señor. Entonces, si estás sirviendo al Señor constantemente, no te puedes estancar o quedar ahí todo sin ganas, todo indolente, sin ganas, ¿no? Debe ser hecho con mucho entusiasmo, todo lo que hagamos para el Señor. ¿Con cuánto? Se debe hacer con mucho entusiasmo. ¿Con cuánto se debe hacer? Con mucho entusiasmo. Mira, hermano, al servir al Señor, nosotros estamos reconociendo su grandeza. Estamos reconociendo que Él es el más grande. Reconocemos su poder, su misericordia y bueno, y entre otros atributos más de lo que Él hace, ¿verdad? El Señor merece ser servido el Señor, ¿verdad que sí? Porque Él es digno. Hemos cantado esas canciones, ¿no? Eres digno de recibir toda la gloria y la honra al que está sentado en el trono, ¿no? Sea la gloria, sea la honra. Él es digno de ser alabado en gran manera, de ser adorado, y por consiguiente, nuestro servicio a Él debe ser hecho con entusiasmo, pero también con reverencia y también con humildad, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 2, versículo 11. Dice, servid al Señor con temor. Aquí temor en hebreos es respeto y reverencia. O sea, sirvan al Señor con respeto. Luego dice, con temblor, rendidle alabanza. Temblor da la idea de una expectación, una expectativa,
de esperar algo, ¿no? Como dice en su palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, entonces estamos expectantes y con entusiasmo, ¿no? Le alabamos porque la adoración se traduce en servicio. ¿Y el servicio en qué? Lo estamos repitiendo varias veces. La adoración en adoración. Entonces, cuando le servimos, debe ser con respeto y con esa expectativa de rendir la alabanza. Por consiguiente, nosotros debemos de ser perseverantes en nuestro servicio al Señor. Debe ser continuo, manteniendo nuestra mirada puesta en Él. La Biblia dice que nada del servicio que hacemos para el Señor es en vano. Todo tiene propósito. Además de una recompensa, tiene un propósito y una razón. Al decir que no es en vano, significa que el Señor está viendo. El Señor, Él ve cómo servimos al Señor. Él sabe las intenciones que tenemos, que aunque están muy escondidas, del por qué hago esto, o por qué es que he venido acá, Él sabe las verdaderas intenciones del corazón, y esto, desde que seguimos a Dios, tenemos que tenerlo muy presente, que Él está viendo cada cosa que nosotros hagamos. Amén. 1 Corintios capítulo 15, 58. Vamos a leerlo todo, ¿sí? Como diciéndonos entre todos. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Un ratito ahí. Al que está a tu costado, dile, así que, hermano mío, amado mío, estad firme y constante. Amén. Continuamos. ¿Qué dice? Creciendo en la obra del Señor siempre. Dice solamente un momento. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso quiere decir que debemos de ser constantes, perseverantes. ¿Y tiene relación con el servicio o no? Porque el servicio debe ser perseverante y constante, ¿verdad? Entonces, ¿ven? Al estar sirviendo la palabra de Dios cotidianamente, nosotros crecemos. Nosotros no nos podemos estancar. Los hijos de Dios, los que recién se han bautizado, su responsabilidad es crecer en el conocimiento y el entendimiento y la sabiduría del Señor. Amén. Entonces no nos podemos estancar, porque todos debemos de estar madurando, porque vamos de gloria en gloria, creciendo en la obra del Señor siempre, ¿no? ¿Y qué decía? Sabiendo que vuestro trabajo en el servicio, en el Señor, no es en vano, ¿verdad? Y lo que les comentaba hace un rato, ¿no? No faltan esas personas que te dicen, ¿no? Que el hecho de servir a Dios es un desperdicio, es desperdiciar el tiempo, que no vives la vida, que mereces vivir, disfrutar la vida. Y bueno, ellos entienden que disfrutar es fiestas, borracheras, ¿no? Esto, lo otro, y nosotros sabemos que eso no es disfrutar la vida, ¿verdad? Eso es perder la vida. Entonces, sin embargo, al correr de los años, cada día que ha pasado en la vida, al menos en mi vida, y estoy seguro que también en la de ustedes, todo lo que hemos hecho para el Señor no es en vano, ¿verdad? No ha sido inútil, porque ha sido un servicio constante que el Señor ha visto. ¿Cuántos que estamos aquí tenemos años y tiempo sirviendo a Dios? ¿O cuántos de aquí tenemos años, tiempo, congregándonos en una iglesia? ¿Verdad? Aún nuestra asistencia los domingos, ningún domingo ha sido inútil, ningún domingo ha sido en vano. Todos esos domingos que hemos venido aún sin ganas son vistos por el Señor.
¿no? Entonces, Dios nos da la fortaleza y la firmeza para seguir adelante, sirviéndole, honrándole, porque fuimos creados ¿para qué? ¿Qué más? Para la alabanza de su gloria. Amén. Entonces, la actitud que debe movernos a servir a Dios es la humildad. Porque servimos a Dios, servimos a los demás. Y hay veces que hay cristianos que no entienden esto. Dicen, sirvo a Dios, pero se rehúsan a servir a los demás, a su prójimo. Porque, ¿qué dice el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? No escucho, perdón. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo, así sea cristiano o no sea cristiano. Amén. Es tu prójimo, ¿verdad? Porque Jesús cuando te salvó, ¿tú ya eras cristiano? No, eras su enemigo. Entonces nosotros cuando servimos a Dios, se debe de traducir que servimos a los demás. ¿No? Porque el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, pues está mintiendo, ¿verdad? No tiene congruencia, porque ¿cómo puede amar al que no ha visto y al que ve no puede amar? No tiene sentido. Por eso es una inconsistencia ver a un cristiano amargado. O sea, no es consistente con la palabra de Dios, el Evangelio. Por eso Dios constantemente a su pueblo, a Israel, lo llamaba al arrepentimiento. Precisamente para que ellos se despojen de todas esas cosas. Entonces nosotros debemos de desarrollar un corazón dispuesto para ayudar y servir al prójimo. Porque haciendo esto, ¿a quién le damos gloria? A Dios. ¿Qué debemos de desarrollar? Un corazón dispuesto para ayudar y servir al prójimo. Porque esto le dará la gloria al Señor y todos queremos darle la gloria a Dios, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? Todos queremos darle la gloria a Dios. Entonces, damos gloria a Dios cantándole o adorándole, pero también sirviéndole. Y así es como completamos ese servicio, sirviendo a los demás. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, del 34 al 40. Vamos a leer primero. Amén. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los futuros justos? Nosotros. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, ¿a quién se lo hiciste? ¿A quién? Entonces acá habían algunos que no entendían que sirviendo a otros estaban sirviendo al Señor. Y mira, cada vez que tú hayas hecho una donación, una lata de atún o hayas ayudado a alguien en necesidad de manera generosa, no solo tú lo has hecho a ellos,
Se lo has hecho, ¿a quién? ¿Lo acabamos de leer? ¿A quién? ¿Lo acabamos de leer? Al Señor. Qué bonito, ¿no? ¿Quién pensaría que un Dios tan grande y poderoso recibiría la ayuda de nosotros? Su humildad habla mucho. Entonces se lo estás haciendo directamente al Señor. Y eso es el complemento del concepto del servicio a Dios. Por eso rehusarse a ayudar al prójimo no es coherente de un cristiano. No es coherente. No tiene congruencia, ¿no? Porque cerramos el corazón cuando le volteamos la cara a nuestro prójimo y estamos comportándonos de manera indigna ante el Señor, que Él merece el mejor de los servicios. Entonces, nuestro servicio al Señor debe ser para agradarlo a Él y no buscar agradar a la gente. Porque sabemos que por ahí el corazón del ser humano es muy dado a buscar el favor de alguien para que te lo regrese, ¿no? Para esperar algo a cambio. Pero nosotros, como cristianos, debemos de servir sin esperar nada a cambio de los demás. Eso nos hace diferentes. Eso nos hace patriotas de la patria celestial. Amén. Entonces, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Porque igual la recompensa, ¿quién la va a dar? ¿Quién nos va a recompensar? Entonces, si yo trato de servir a alguien para agradarlo a él, en sí como para obtener algo, ¿Dios bendecirá ese servicio? Dios no bendice ese servicio. Lo rechaza porque no es con una intención correcta. Mira, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. ¿Todos lo encontraron? Amén. Amén. Dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. ¿Quién dice esto? Pablo, ¿verdad? Sabemos que Pablo escribió este libro a los Gálatas. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. O sea, Pablo dice, no estoy esperando la aceptación o que la gente diga, oh, Pablo, qué bien lo hiciste. No, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, tratando de quedar bien con alguien, ya no sería yo un servidor de Cristo, porque sería egoísta. Estaría viendo por lo mío y dice, para mí lo importante es que Dios me apruebe. ¿Qué dice en su versión de ustedes? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros servimos al Señor, va a haber ocasiones en las que no le va a gustar a otros lo que hacemos, sobre todo los que están en el mundo. Siempre van a buscar algo, van a fijarse en algún error, ¿no? Para hacernos sentir mal, ¿no? Entonces, cuando nosotros servimos al Señor, va a haber ocasiones que no le va a gustar a otros lo que hacemos, pero nosotros no estamos para agradar a las personas, sino a Dios. ¿Estamos para agradar a quién? A Dios. Un ejemplo, ¿ya? Imagínense que aquí en la alabanza, no sé, el que dirige, pongamos el hermano Leo, diga, a ver, hermanos, ¿qué canción quieren? ¿Qué canción quieren que cantemos, no? ¿Eso está correcto? No. ¿Quién dirige, el hermano Leo o Dios? Dios es quien dirige. Entonces, nosotros cantamos o cuando el hermano predica una palabra, él tiene que dejarse guiar por Dios, por el Espíritu de Dios. Nada de lo que hacemos acá tiene que ser por impulso nuestro, de nuestra carne, o porque se nos ocurrió, o porque los queremos animar. Aquí cada ministro sabe conscientemente de que no puede hacer las cosas por animar, porque aquí no estamos en el mundo, no servimos al mundo, mejor dicho.
¿verdad? Entonces, imagínense si tratáramos de agradar a todos, ¿no? Imagínense el Señor que le llame la atención en este caso, el hermano Leo, diciendo, ¿no? Oye, yo te dije que hagas esto. Y que el hermano Leo le responda a Dios, Señor, es que el pueblo me dijo esta canción, ¿no? Y esto me hace acordar a cuando, ¿se acuerdan cuando Moisés tardó de bajar del monte? Y el pueblo, ¿a quién reclamó? A Aarón, ¿para qué? ¿Se acuerdan? Cuando Moisés tardó en bajar y el pueblo le reclamaba a Aarón diciéndole, oye, haznos dioses, haznos algo, ¿no? Porque Moisés se demora en bajar del monte y pues queremos poner la esperanza en algo. Y se juntó la primera ofrenda de oro, y bueno, pues les trajeron los anillos, collares, joyas, y Aarón lo fundó, e hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Entonces cuando descendió Moisés dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo, no? Y ya, vamos a poner que el hermano Leo es Aarón, se excusa y dice, se justifica, dice, es que la gente me pidió que hiciera tal cosa, que predicara tal cosa o que hiciera tal cosa, ¿no? Eso es idolatría. Y sabemos que nuestro Dios es celoso, ¿verdad? ¿Quién derriba todo Dios que se pueda levantar, ¿no? Entonces, nosotros debemos de abstenernos de eso, ¿no? Nosotros debemos de hacer lo que Dios dice. Aún si no son ministros, ustedes deben de hacer lo que Dios dice. Para todo deben de orar, ¿no? Y a veces esto se va a contraponer con lo que la otra persona quiere, ¿no? Como por ejemplo puede pasar en la familia, ¿no? Mira, ¿sabes qué? No te puedo agradar, primo, o tío, o abuela, o papá, no te puedo agradar, pero yo voy a servir a Dios. Y tú al hacer eso, va a crear un conflicto, pero donde está el Señor, allí deben de estar los... ¿Quiénes deben de estar ahí? Los servidores del Señor. Porque se supone que Dios es... Nosotros le seguimos como patitos, ¿verdad? Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces aquí Pablo reitera que nuestro servicio a Dios no debe ser buscando agradar a nadie o buscando la aprobación de los demás. No sé ustedes, hermanos, pero con todo lo que yo he dicho ya veo que es mucha cosa. A veces pareciera que es imposible. ¿Han leído el Antiguo Testamento? Todos los rituales que se tenían que hacer o los sacrificios para poder estar bien con Dios. Si tú tocabas un muerto ya eras inmundo. Yo en lo personal diría que es algo exagerado, pero no es así, porque Dios es santo, al 100%. ¿Amén? Entonces Pablo reitera que nuestro servicio a Dios no debe ser buscando agradar a nadie o buscando la aprobación de los demás. Dice, ¿no? No sirviendo al ojo. ¿Entienden esa expresión? No sirviendo al ojo. O sea, se refiere a la vista de los demás. O sea, exacto. O sea, voy a hacer esto o algo, pero para que me vean. ¿Ese es el espíritu de un cristiano? No, ¿verdad? Eso no es el espíritu de un cristiano. El espíritu de un cristiano es no sirviendo al ojo. Dice, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. O sea, los siervos y las siervas de Cristo agradan a Cristo. Luego dice, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros, para cada uno de los que está aquí, hermanos, ¿no? Nadie te puede decir, oye, fíjate, me voy a cambiar a otra iglesia, vente conmigo, ¿no? No, espérate un ratito, aguanta tu coche. Si la voluntad de Dios es personal, ¿está correcto que alguien me diga eso? ¿O que yo responda de manera impulsiva a eso? ¿Qué es lo que debemos de hacer primero? Orar, ¿verdad?
Entonces la respuesta que nosotros debemos de dar es, espérate un momentito, voy a orar. Yo sé que para algunos los puede sonar religioso, pero es real, hermanos. Conforme ustedes vayan avanzando en su relación con Dios, le van a preguntar por todo. Porque saben que si tienen el consejo de Dios o la guía de Dios, ¿qué prefieren ustedes? ¿Equivocarse o irse por lo seguro? Yo me prefiero irme por lo seguro. La palabra de Dios dice en Proverbios que una persona es sabia cuando aprende de los errores de otros. ¿Amén? Entonces, ¿cómo vamos a responder? Para cualquier cosa, voy a orar, ¿no? A ver qué me dice el Señor, porque uno busca agradar al Señor, ¿no? Entonces, ciertamente servimos a los demás, pero en la voluntad y orden de Dios. Vamos a ir al libro de 1 Samuel, capítulo 12, 24. ¿Lo leen, hermanos? En su versión de ustedes, yo lo tengo en otra, pero primero vamos a leerlo en su versión de ustedes. ¿Amén? ¿Qué dice el 24? Hasta ahí nada más. En la versión que yo tengo, que es versión palabra de Dios para todos, dice, ¿no? Que Él protege, ¿no? Bueno, acá sabemos la historia de Samuel, que fue llamado desde joven, que viene de una madre que fue estéril, ¿verdad? Samuel fue un profeta que exhortaba a los israelitas de ese tiempo a respetar y a servir al Señor. ¿Amén? En la versión de acá dice, pero respeten al Señor y sírvanlo de todo corazón. Recuerden todo lo maravilloso que Él hizo para ustedes. Acá Samuel les está dando una de las razones que se mencionó anteriormente, que es por sus misericordias y bondades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba perdiendo el enfoque y como que se estaban olvidando de todo lo bueno y las bondades que hizo el Señor en su vida. Mateo 20:25. Aquí en mi versión lenguaje actual dice, ¿no? Ahí podemos ver, todos esos versículos, podemos ver cómo el servir a Dios de manera constante va formando en nosotros un espíritu humilde como el de Jesús. ¿Por qué servimos a Dios? Una razón, para desarrollar un carácter humilde, ¿verdad? Entonces dice, entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no les dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Como por ejemplo, más o menos Venezuela, ¿verdad? Que sabemos que el presidente es un dictador, ¿no? En otra versión, la Reina Valera dice, los reyes de la tierra se enseñorean y son como dictadores, los obligan y solamente hacen lo que ellos le dicen, ¿no? Y continúa Jesús, ¿no? Diciendo, además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. El 26 dice, pero entre ustedes no debe ser así. Quiere decir que un servicio o un liderazgo debe de ser humilde. O sea, estos versículos de acá, Jesús nos está diciendo cómo no debemos de liderar, ¿no? Que la característica de un líder o alguien que es el jefe de algo debe ser la humildad. ¿Amén? Sabiendo que al hacerlo a los demás lo hacemos hacia el Señor. Y con ese entendimiento y teniendo ese entendimiento, el corazón no tiene espacio para el orgullo. ¿Amén? Porque lo contrario de la humildad es el orgullo. Entonces, si tenemos ese entendimiento, nosotros no vamos a dejar espacio en nuestro corazón para el orgullo, ni espacio para la falta de entusiasmo, ¿no? Pero dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, más bien el Señor Jesús nos dice que si alguno de ustedes quiere ser importante, en otra versión, la Valera dice, si alguno quiere ser el primero,
Y en otras versiones dice, si alguno quiere ser el jefe o quiere liderar, tendrá que servir a los demás. ¿Cuántos o quién de los que estamos aquí sirven a los demás? ¿O quién de aquí es el hijo menor de su familia, el último? Pero que sirva a su familia. No es fácil servir, ¿verdad? Porque a veces, ejemplo, sabemos que a mamá de repente le gusta la avena caliente, a papá le gusta tibio, así como los tres ositos, ¿no? Y es un poquito difícil estar ahí como que encontrar el equilibrio para hacer un servicio 5 estrellas. Excelente servicio, como ese meme que dice, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces dice que el que quiere ser primero debe servir a los demás. Al menos en mi caso, yo soy la menor también de mi familia. Y para mí no es fácil servir a mis hermanos mayores. ¿En qué sentido lo hablo? En que chocan los caracteres, rozan. ¿Qué dice en Proverbios? El carácter de un hombre se pule con el carácter de otro. Eso es lo difícil de servir a los demás. Y los que son líderes, al menos acá la hermana Yossi que trata con niños, es difícil, ¿verdad? Mantenerlos ahí. Pero no es imposible. Entonces, el que quiera ser el primero debe de servir a los demás. Y eso es chamba, hermano. Preguntemos al hermano Leo, ¿no? Toda persona que sirve sabe que es difícil aguantar el carácter de las personas que, ¿no? Están ahí. Entonces, bueno, y esto no muchos lo entienden, ¿no? Pero entendemos cómo funciona la naturaleza humana, porque venimos de un mundo donde todo esto es al revés, ¿no? Pero Jesús dice, si alguno quiere ser primero, tendrá que servir a los demás. Eso es la grandeza y lo trabajoso del servicio. Y si ya eres alguien que ya toma una responsabilidad, pues cumple. Hermano Leo, cumple. Tiene que cumplir. Ya no puede tirar la toalla. Josué 24, versículo 14. Conocemos la historia de Josué, hermanos. Sabemos que fue después de Moisés, ¿verdad? Él sí entró a la tierra prometida. Entonces, leemos, dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Allí Josué, en el versículo 14 dice, Josué amonestó a los israelitas, los exhortó a servir al Señor con integridad, ¿verdad? Porque dijo, ahora pues, ¿no? Y más abajo, y luego dice, y servid a Jehová, ¿no? Entonces, ¿por qué había hecho esto? Porque como ya se los había introducido en la tierra donde había abundancia, ¿no? Se estaban olvidando de su servicio al Señor. Y en el 15 que dice, si es mal os pareciere servir a Jehová, ¿por qué dijo esto? Si mal os pareciere servir a Jehová. Porque murmuraban, ay, pues, si Dios nos hizo y nos trajo acá, tiene que bendecirnos, ¿no? En la tierra prometida, ¿no? No, pues, un momentito. Dios no tiene ningún deber en bendecirnos. ¿Por qué nos bendice Dios? Porque Él es bueno y misericordioso. Dios no te bendice porque sea su deber. Así que ahí hay que renovar algunos pensamientos, ¿amén? Dios nos bendice porque es bueno y misericordioso, ¿no? Y nuestra parte es valorarlo, no hacerlo de un lado y mucho menos olvidarnos de Él, ¿no? Entonces ellos renegaban de servir al Señor y Josué les dice,
Y si mal os parece servir a Jehová, bueno, ok, pero acá otra vez, mira, habla de la libertad que nosotros los cristianos tenemos para servir a Dios, ¿no? Decidimos servirlo o no servirlo, ¿no? Entonces Josué dice, escojan hoy a quién sirváis, pero decídanse. Si escogen servir a Dios, háganlo bien, si no, olvídate pues, ¿no? ¿Quién quiere recibir algo a medias o mediocre? No, ¿verdad? Hermano Jen, los trabajos que entregas tienen que ser excelentes al 100, ¿verdad? Ahí está. ¿No? Entonces, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los amorreos en cuya tierra habitáis. Y esto es lo bonito. Futuras familias, los recién casados que dice, pero yo y mi casa, a ver hermanos, todos hay que repetir, pero yo y mi casa, a Jehová. Si tienes hijos pequeños, hermanos pequeños, por el momento oblígalos. Es que ellos tienen que sujetarse a ustedes, en realidad. Ellos tienen que sujetarse. Y así sean mayores de edad, mientras vivan bajo su techo, se respetan. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que Josué, al decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué está como diciéndoles, yo ya tomé mi decisión, pero yo no la puedo tomar por ustedes, ¿no? Así que exacto, ustedes elíjanlo. Y entonces, ¿por qué dijo eso? Porque el pueblo de Israel ya empezaba como que a coquetear con los ídolos, ¿no? Entonces, fíjate la exhortación, ¿no? O regaño que Josué hizo efecto. En el versículo 16 dice, el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y como que se pusieron ahí las pilas, ¿no? Así que hermanos, si antes les dije, pónganle ganas, pónganle pilas. Porque en realidad hay veces que en las congregaciones se ven a larga vista que hay hermanos que tienen la pila bien baja, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer para tener las pilas encendidas? Conectarnos a la Biblia, a la oración, ¿verdad? Entonces, hermanos, manténganse firmes, porque Dios espera de nosotros que nos mantengamos firmes. Todos los que están aquí, otra vez, bautizados, que están oyendo esto, deben de ser constantes, creciendo en la obra del Señor. Y que ustedes puedan decir que nunca, o mejor yo les digo a ustedes, que nunca acontezca, todos ustedes, que dejen de servir al Dios vivo, ¿no? Al Dios eterno, porque Dios se fija en la fidelidad. Y hay un versículo, Salmo 101:6, y ya vamos a terminar. Amén. En Reina Valera dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. En otra versión de la Biblia, la NTV dice, me fijaré en los que son fieles. ¿En quiénes se fijará el Señor? Así de sencillo. Son palabras directas del Señor, ¿no? Me fijaré en los que son fieles y conmigo servirán. Solo me servirán los que vayan por el buen camino. Nada más. Los otros no. Entonces, de repente alguno puede decir, ay, qué exigente es el Señor. Ay, qué exigente es el Señor, ¿no? Bueno, es el Señor, ¿no? Él puede exigir lo que se le dé la gana, ¿no? Y nosotros somos siervos por amor. O Dios nos está forzando, nos está obligando. ¿No, verdad? Nosotros decidimos si le echamos ganas, ¿no? Digo que sirvo al Señor, pero en realidad estoy con actitudes que no van, ¿no? Entonces hay también un reproche de parte de Dios contra los que se quejan en el servicio a Él. Malaquías 3:13.
3:13, perdón. En este versículo aquí habla del el reproche que Dios tiene contra los que se quejan por servirlo a Él. ¿Amén? Malaquías 3:13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y ustedes dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? El versículo 14 dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y quién no ha conocido a un cristiano que dice, ay, pero ¿de qué me sirve el servir a Dios? Hay que tener cuidado con lo que hablamos. Se los digo por experiencia, ¿no? ¿Qué provecho o qué guardamos? ¿Qué provecho hay en que guardamos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y más abajo en el versículo 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve, aún que esté dentro entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos de responder nosotros? Si Dios el día de hoy nos está reprochando porque de repente nos hemos estado quejando. Ojalá respondamos como Josué, ¿verdad? No, de ninguna manera acontezca esto. Vamos a echarle ganas. Vamos a venir a cada reunión y vamos a servir con alegría. En ninguna manera acontezca esto, ¿no? Porque es un privilegio servir al Señor. Es un honor servir al Señor, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Si el día de hoy para nosotros eso no ha estado siendo así, no hay por qué sentir vergüenza, porque al Señor le gusta la sinceridad de nuestro corazón. Si de repente nos hemos estado quejando por venir a la iglesia o por venir a cumplir, o de repente venimos acá, pero no sentimos en realidad que es un privilegio venir a servir a Dios, a adorarlo, hay que orar y decirle, Señor, cambia nuestro corazón. Padre, quiero decir, de ninguna manera acontezca esto. Quiero tener una mejor actitud, como leímos más atrás, ¿no? Un buen entusiasmo para venir a la casa del Señor, una alegría, una pasión de hacerlo por amor. ¿Verdad, hermanos? ¿Por qué relaté todo esto? Porque podría relatar aún más, pero sabemos que los que ya tenemos tiempo en el camino del Señor, permanecer en Él no es fácil, porque se presentan muchas cosas, muchos desánimos constantes todos los días, mañana, tarde y noche, hay tantas cosas con las que lidiar, problemas familiares, en los estudios, en el trabajo, qué sé yo. Y además de eso, agréguenle que también, pues, nos atacan los enemigos, los demonios, ¿no? Entonces hay mucha carga. Y por eso le mandé el tema al hermano Leo, ¿no? El honor de picar piedra. ¿Alguna vez han picado piedra? Bueno, como se relató antes, es aburrido. Pongámonos que esta es una piedra. Es una piedra blanco, áspero, duro, pero yo tengo que darle forma a esta piedra. En lo personal, pensando con una mente del mundo, diría que esto es aburrido. ¿Qué consigo picando piedra? Ni siquiera sé si me van a pagar bien por picar una piedra. Pero lo asimilo así con el caminar de un cristiano. Porque a veces caemos en la rutina, como lo mencioné antes, y nos cansamos. Ya me cansé de picar piedra. Ya me cansé, Señor. Solamente hago esto, y ya. Llevo tantos años en el cristianismo y solo hago esto y ya. Y puede llegar el momento o a tal punto de que nos aburre o nos cansamos. Pero no, hermanos. Hay que desechar esos pensamientos y volver a recordar la palabra. Como dije, si nos quedamos sin pilas, volver a conectarnos a la palabra y recordar las bondades del Señor en nuestra vida. Las razones, ¿se acuerdan? Para tener humildad, para reconocerlo a Él, para adorarlo, para alabarlo, para exaltarlo y porque Él es digno, ¿verdad? Es un honor, Señor, picar piedra.
Porque ¿qué dice luego en Apocalipsis? Lo dije hace un rato. Porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, siervo, entra al gozo de tu Señor. Picaste piedra, pero tuviste paciencia hasta lo último que yo te mandé. Y solo por ese hecho, ven, entra al gozo del Señor. Amén, hermanos, es un privilegio y un honor. A pesar de todas estas cosas que se han mencionado, que podemos vivir el día a día, es un privilegio. Amén. Y oremos para que Dios siempre nos dé un corazón nuevo y nos dé un corazón enseñable, que nuestro corazón sea una tierra fértil para recibir lo bueno y aprender a desechar lo malo. Amén, hermanos. Amén.